La Superestación. Bueno, las primarias ya tienen fecha 22 de octubre. La semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar a Luis Vicente León a propósito de cómo van las encuestas de aquellos líderes que se identifican con la oposición. Y para ese momento Luis Vicente León me comentaba que aunque es difícil tener una certeza de cómo podría comportarse el voto en estas elecciones primarias, definitivamente María Corina Machado y Benjamín Rauseo, el conde del Guácharo, iban de primeros en estas encuestas. Así que quise consultar también con otras empresas que hacen vida en la rama de encuestas desde el punto de vista político y he invitado a Félix Seijas, estadístico, profesor de la UCB y director de la encuestadora Delfos. Buenos días y bienvenido, Félix. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Muy buenos días, Shirley, el gusto es mío. Por favor. Bueno, ¿cómo podemos leer a los venezolanos en las encuestas que ha hecho Delfos con respecto a los líderes o al liderazgo opositor que entiendo la mayoría ha manifestado de estos candidatos participar? Algunos todavía no han anunciado formalmente su precandidatura, ¿no? Pero definitivamente, bueno, ¿cómo es la relación o cómo se puede leer el venezolano en el comportamiento hacia el voto opositor en estas primarias? Bueno, lo primero es que las primarias todavía es una especie de idea para la gente, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que la gente entiende muy bien lo que son unas primarias, ya han ocurrido, no es algo nuevo que hay que explicarle, la gente sabe de qué se trata y la idea es bien recibida en este momento, pero pero no pasa de ser una idea porque hay muchas variables que no están totalmente definidas, es decir, si bien ya hay una fecha, otros elementos que tienen que estar claros para terminar para que la gente termine de estructurar en su cabeza lo que es esta primaria y que tanto le pueda atraer participar, no están todavía definidos. Como, bueno, van a participar los inhabilitados, no va a participar los inhabilitados, el CNE va a prestar algún tipo de apoyo o no, y otros factores que tienen que terminar de definirse. Entonces, bueno, pero la idea es muy bien recibida. Cuando estas variables estén listas, bueno, la opinión pública terminará de fijarse una opinión sobre si estas primarias le terminan de atraer o no. Entonces, hablar en este momento de candidatos y cómo se posicionan, bueno, es complicado, ¿no? Porque ni siquiera hay una campaña formal, digamos, sobre la mesa. Entonces, lo que existen son nombres que también potencialmente, pues, son nombres que están, que también son recibidos por una parte de la población, pero no existen ningún nombre que destaque y despunte de una manera clara y definitiva, ¿no? De eso es muy difícil hablar en estos momentos. Ahora, también, por supuesto, hay algo que hay que tomar en cuenta a la hora de hablar de esto, ¿no? Que es que uno puede decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo están los números en toda la población? Y cuando uno dice qué pasa y cómo están los números en los que están claramente dispuestos a votar dentro de unas primarias opositoras, bueno, ahí también puede haber un panorama distinto, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? En este momento sí hay una cantidad relativamente pequeña, pero para hacer unas primarias no es pequeña, digamos, de personas que están totalmente dispuestas a votar. ¿Cuál es el porcentaje de estas personas que están absolutamente convencidas de votar en...? Absolutamente convencidas, estamos hablando de aproximadamente un 7% del padrón electoral. Este porcentaje se puede ver pequeño, pero no lo es, porque estamos hablando de los totalmente convencidos, cuando todavía hay muchas variables que no están definidas. Entonces, estos convencidos, bueno, prácticamente sean cuales sean esas variables o como terminen definiéndose esas variables, son personas que sabemos que sí van a terminar votando. Otros, hay otro grupo, ¿no?, con una probabilidad mediana alta de terminar votando, que bueno, dependiendo cómo estas variables terminen armándose, pues ellos también se sumarían a los definitivamente seguros de ir a votar, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que es complicado hablar en este momento de candidaturas y de la posición de esas candidaturas, porque esos números con toda seguridad se van a mover y uno puede ver un panorama con los totalmente seguros hoy de ir a votar y el panorama va cambiando en la medida en la que otros se pueden ir sumando a esa disposición de participar. Ahora, pero definitivamente hay nombres que, bueno, que han estado durante todo este tiempo en la política
y que de alguna manera sí demuestra la percepción que pueda tener el opositor hacia la política y hacia la forma en que algunos líderes, bueno, se han manejado con respecto a las decisiones trascendentales, bueno, que se han tenido que tomar en este tiempo político, ¿no? Entonces la pregunta en Sí, ese sentido es si eso ha variado. Por ejemplo, hablábamos de aquellos que no han hecho o que no han estado en la política propiamente y que quizás el venezolano muestra un mayor apoyo que con respecto a líderes tradicionales que han estado en la contienda durante todo este tiempo. Caso Benjamín Rauseo. sí, ahí hay dos cosas, ¿no? La primera es que, bueno, con todo lo que ha venido ocurriendo, con estos 2 años en los que el gran referente, que era la Mesa de la Unidad Democrática, el gran referente para el opositor, bueno, se ha desdibujado. Bueno, cada uno de los líderes queda con el porcentaje de personas que lo apoya porque le gusta ese líder, porque le parece que ese líder es una persona valiosa. Bueno, esos porcentajes son los que muestran cada uno de ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Hay un gran porcentaje de los venezolanos que, bueno, quiere recuperar su normalidad, quiere recuperar su poder adquisitivo, quiere recuperar su nivel de vida que siente que ha perdido, eh, y que hoy siente que la manera de recuperarlo es a través de un cambio de gobierno. Ese porcentaje es un porcentaje bastante alto, pero ese porcentaje no necesariamente está todo con una persona o con un partido político. Ellos se apuntan es donde sienten que la posibilidad de cambio puede materializarse. Por eso pudimos ver un fenómeno como Juan Guaidó, que de ser una persona prácticamente desconocida, aunque era parte de la política, era diputado, pero su nombre no estaba en el imaginario explícito de la gente. Bueno, de un momento a otro, cuando pasa a ser presidente de la Asamblea Nacional, bueno, sus porcentajes pasaron a ser prácticamente un 60% de la noche a la mañana, ¿no? Esto quiere decir que ese porcentaje no se anota allí porque Juan Guaidó, porque la gente lo conocía, no, sino por lo que él representaba. Entonces, como en este momento no existe ninguna estructura, ni tampoco ninguna persona que represente esa estructura de cambio pues, política o de oposición, bueno, ese gran porcentaje pues se diluye en un ninguno, en un no sé, en un tengo que esperar a ver, y cada político ha pasado a tener, bueno, su base que son las personas que realmente lo siguen y que realmente lo quieren. Por eso es que dentro de los políticos conocidos, bueno, ninguno despunta, sino todos tienen sus porcentajes naturales. Ahora, personas fuera de la caja, personas que no pertenecen a las estructuras políticas Ujú. tradicionales, fíjate que estamos viendo un ambiente muy parecido al de los 90 en el sentido de que al no existir referentes, la gente empieza a buscar fuera de la caja, bueno, y puede haber opciones que la gente está dispuesta a verlas y a evaluarlas, ¿no? Solo que el venezolano hoy en día es un venezolano con más experiencia, sabe que una figura que venga sin un background político, sin una estructura que lo sostenga, que lo soporte, bueno, puede ser algo peligroso porque ya nos ocurrió. Entonces, las demandas que en los estudios hemos encontrado, las demandas de la gente para que alguien fuera de la caja pueda ser evaluado de manera positiva, es que tenga algún tipo de experiencia de gestión en algo y que tenga una estructura atrás que lo respalde. Entonces, por eso es que personas o nombres como Lorenzo Mendoza, aunque no está en el ruedo, aunque no ha manifestado de ninguna manera en estos momentos que participaría, bueno, son nombres que siguen saliendo porque, bueno, está al frente de una empresa muy exitosa, una empresa que la gente sabe y entiende que en el país es muy importante, él ha sabido manejar, ha sabido sobrevivir a toda esta crisis, entonces son nombres valorados de esa forma. Igualmente Benjamín Rauseo. Benjamín Rauseo, bueno, más allá de su rol, que es lo que lo hace muy conocido, ¿no? En el humor, bueno, es abogado, es una persona que sabe los dos grandes valores que la gente tiene a la hora de contemplar una persona, ¿no? Que es que tenga educación, sea una persona preparada y que sea una persona que tenga una estructura que haya demostrado que es exitosa. El caso de Benjamín Roseo tiene sus empresas y, bueno, es abogado, tiene posgrado, entonces sí, es una figura que la gente está dispuesta a valorar de esa manera, ¿no? Ahora, de nuevo, con todo esto, pues no existe en este momento ningún nombre que uno pueda decir, mira, ya esto se decanta entre tal persona y tal Sí. persona. Eso es difícil de
decirlo en este momento por lo que ya hemos venido comentando. Ahora, pero sí es interesante que la mayoría coincide, a pesar de que los porcentajes son pequeños, ¿no? Que María Corina Machado y Benjamín Rauseo lideren ese comienzo por la carrera, ¿no? A las primarias. Bueno, sobre todo por, además, la lectura que se le puede dar a lo que ha sido el vínculo o la relación que pueda tener en este momento el venezolano con la política y sus políticos. Sí, pero son, como los números son bajos, Ujú. digamos, y cuando yo digo que no hay nadie que despunte, es que decir que ellos lideran no es muy arriesgado, ¿no? Porque Ujú. en realidad no se puede hablar de liderar, porque si no, ahí hay que incluir nombres como el de Enrique Capriles y el nombre de Manuel Rosales también, Ujú. porque son nombres que están allí y que también tienen, como todos los personajes son pequeños, bueno, dentro de los pequeños, estas 4 personas son los que tienen porcentajes Mm. interesantes que están allí de manera latente, ¿no? Y cuando esto despegue, bueno, sí, va a haber nombres, y eso empieza a decantarse, ¿no? Pero ¿cómo se va a decantar? Bueno, en este momento, en este instante es muy difícil decirlo. Sí. Ahora, también la otra pregunta es, bueno, si ese candidato, ¿no? Que pudiese eventualmente, bueno, liderar estas encuestas, puede realmente convertirse en una opción real para ganar el poder, ¿no? En las elecciones. Porque, bueno, estamos hablando de la oposición, pero ¿qué pasa con el resto del país? Es decir, si un candidato que quizás tenga ideas un poco más radicales o menos moderadas que otro, bueno, pueda tener el apoyo también de otra sociedad que quizás está buscando un cambio, pero que no lo ve en alguien que tenga ideas extremas. Fíjate, aquí cuando ya hablamos del panorama nacional, Sí. el panorama dentro de la oposición, bueno, ya lo conversamos, ¿verdad? Hay cosas, y parte de la dificultad de poder decir qué persona podría o no podría es que, bueno, por ejemplo, Manuel Rosales, sí, es una persona que también tiene números interesantes, pero es alguien que no ha dicho que va a participar en las primarias todavía, pudiese no participar, entonces el porcentaje de él hacia dónde se va. Entonces, bueno, ahí vienen alianzas, etcétera. Por eso es que es complicado hablar en este Sí. momento de eso, ¿no? De ahora, cuando hablamos a nivel nacional, o en una elección presidencial, mejor dicho, cuando hablamos de una elección presidencial, aquí hay 2 panoramas, bueno, por supuesto que es mucho más complejo que lo que voy a decir ahorita, pero lo podemos resumir en 2 grandes panoramas, ¿no? Uno es una oposición unida, una oposición desunida. En el escenario de una oposición unida, y cuando hablo de oposición unida no quiero decir que todos los factores absolutamente de la oposición están de acuerdo y con un solo candidato solamente va a haber 2 en el país. No, eso no ha ocurrido nunca en ninguna elección, ¿no? Y es muy difícil que ocurra. Cuando hablo de una posición unida, hablo de los principales factores opositores alrededor de una estructura que la gente considere legítima, como lo fue la Coordinadora Democrática en su momento, como lo fue la Mesa de la Unidad en su momento. Y bueno, cuando eso ocurre, uno puede hablar de 2 grandes polos, y quien quede por fuera de esos polos, que los va a ver. Bueno, prácticamente se reducen a nada, ¿no? Porque la gente está Mm. pendiente de estas 2 grandes opciones. Sabe que está el gobierno, que es muy fuerte, y sabe que hay que enfrentarlo de manera unida. Por lo tanto, si esa estructura existe, pues bueno, si esa estructura no existe, si no termina existiendo esa gran estructura opositora con un candidato único, bueno, las próximas elecciones del 2024 prácticamente podemos olvidarnos de incluso estudiarlo. O sea, eso va a ser una sola calle a favor del gobierno, sin lugar a dudas. Que es totalmente probabilidad, uno, que eso es así, bueno, no, pudiesen ocurrir otro tipo de fenómenos que habría que ver si surgen y de qué manera surgen, pero es muy complicado que se logre enfrentar al gobierno de una forma desunida. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que lo más importante que un nombre para la oposición es tener una plataforma. Cuando digo plataforma, bueno, pues existe algo que se llama hoy plataforma unitaria, pero no me refiero específicamente a esa estructura, aunque debería ser la estructura, porque ya está allí, porque reúne figuras importantes, partidos importantes, bueno, la que termine posicionándose, pero tiene que posicionarse una estructura, una plataforma, como lo fue la Mesa de la Unidad Democrática. Eso es mucho más importante que el que exista un nombre. No es que un nombre solo sea imposible que termine ubicándose como ese polo referente, Mm. pero es complicadísimo que lo logre. La manera natural es a través de esa estructura. Al existir esa estructura, el nombre
bueno, sí, es importante. Ahí pasaría a ser ya importante el nombre porque ya tiene la estructura, pero lo primero es la estructura. El nombre, mientras no exista esa estructura, es prácticamente algo secundario. ¿Cuánto es el porcentaje de la base sólida dispuesta, digamos, a votar, la intención de voto del gobierno, de la oposición y de aquellos que definitivamente pues aún dudan de votar en unas elecciones? Bueno, si nos vamos al padrón electoral Ujú. y hablamos de los que votarían incondicionalmente, que existen, ¿no? Recordemos que este es un país donde la oposición votó por una persona, por ejemplo, como Arias Cárdenas, totalmente identificado con el gobierno que venía de esa, y bueno, y hubo parte de opositores que votaron. También recordemos la última elección presidencial donde el gran referente, como era la Mesa de la Unidad Democrática, decidió no participar. Entonces Henry Falcón corrió por fuera de la Mesa de la Unidad Democrática y sí, perdió las elecciones, por supuesto, porque estábamos en ese panorama que les estoy diciendo. O sea, existían la estructura existía en ese momento y la estructura decidió no participar. Sin embargo, Henry Falcón sacó votos. Es decir, hay una cantidad de gente que está totalmente dispuesta a votar casi que pase lo que pase, ¿no? Ujú. Si hablamos de eso y que lo peligroso es que si la estructura no existe, hoy en día terminaría entonces no polarizándose, sino dispersándose ese voto opositor. Bueno, pero ese voto opositor, si los llegáramos a sumar en este instante, ese voto incondicional, puede estar alrededor del 25% del padrón electoral, algo parecido al nivel del gobierno. Ahora, ¿qué pasa? Esto nos deja otro porcentaje grande de gente que en este momento no se termina pronunciando, no sabe si terminaría votando o no terminaría votando. Pero estas personas mayoritariamente, su comportamiento electoral es opositor. Es decir, no son personas que siguen a la oposición, que se anotan como un partido político, que tienen un gran líder que para ellos es el líder que debe ser. No, son personas que simplemente quieren el cambio. Entonces su voto sería hacia la oposición. Pero esas personas primero hay que convencerlas de votar, o sea, de asistir a votar. Y segundo, ese voto, pues el trabajo de la oposición debe ser que no se disperse, sino que pueda ir todo hacia un candidato único, y para eso, de nuevo, es importante que exista el gran referente opositor, la gran estructura opositora. Yo te agradezco mucho, Félix, por darme esta entrevista tempranito en la mañana. Hoy estamos tocando el tema precisamente de la carrera hacia las primarias que ya tienen fecha. La semana pasada consultamos la opinión de Luis Vicente León, hoy de Félix Seijas, estadístico, profesor de la UCB y director de la encuestadora Delfos. Al regreso voy a conversar con Jesús Seguías, consultor político y presidente de la encuestadora Datincorp. Gracias, Félix. Un abrazo para ti. Siempre el orden, 7:32. buenos días. Por favor, hacemos una pausa, ya volvemos. Sonidos que te llenan